25 de noviembre de 2006. 20 minutos después de bajar del escenario en Reynosa, más de 20 balas atravesaron la camioneta de Valentín Elizalde. Lo que nadie esperaba es que su muerte había sido anunciada semanas antes, y él decidió ignorar todas las advertencias. Esta es la historia del asesinato que paralizó México y que, casi 20 años después, sigue sin resolverse. Valentín Elizalde Valencia, el Gallo de Oro, 36 años. Una de las voces más reconocidas de la música regional mexicana a mediados de los 2000. Canciones como Vete ya y Ebrio de amor sonaban en todas las radios, pero Valentín también cantaba otro tipo de temas. Corridos, algunos de ellos, según múltiples fuentes, dedicados a figuras del narcotráfico. En noviembre de 2006, Valentín se encontraba en plena gira promocional. El día 25 tenía programado un concierto en la Expoferia de Reynosa, Tamaulipas. Una ciudad fronteriza con Texas. Una plaza en disputa entre dos de los cárteles más violentos de México. El Cártel del Golfo y los Zetas. Territorio caliente. Zona de guerra. Según testimonios de su equipo, Valentín había recibido amenazas directas semanas antes. Llamadas anónimas. Mensajes claros. Que no fuera a Reynosa. Que cancelara esa fecha. Algunos allegados afirman que incluso le advirtieron en persona durante presentaciones previas en Sinaloa y Sonora. La respuesta de Valentín fue siempre la misma. Yo no le debo nada a nadie, yo solo canto. Pero había una canción que lo había marcado. Una que según muchos selló su destino. A mis enemigos. Un corrido que Valentín interpretaba con frecuencia en sus conciertos. La letra era directa, desafiante. Hablaba de traiciones, de no temer a nadie, de enfrentar a los enemigos cara a cara. En el contexto del México de 2006, donde los narcocorridos eran tanto celebración como sentencia de muerte, esa canción era pólvora. Pero el verdadero problema, según investigadores del caso, no era tanto esa canción como otra. Mis tres animales. Un corrido dedicado explícitamente a Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. En plena guerra entre cárteles, dedicar una canción a un capo rival en territorio enemigo era firmar tu propia sentencia. Y Valentín lo había hecho, repetidamente. La noche del 25 de noviembre, el concierto en Reynosa transcurrió con normalidad. Miles de personas. Ambiente festivo. Valentín interpretó sus éxitos, cantó corridos. Según testigos, se le veía tranquilo, sonriente. Terminó su presentación aproximadamente a las 11:30 de la noche. Bajó del escenario, saludó brevemente a algunos fans y subió a su camioneta Chevrolet Suburban negra junto a su primo Fausto Tano Elizalde, su chofer Mario Mendoza y su representante Reinaldo Ballesteros. La camioneta salió del recinto ferial a las 11:47. Tomó rumbo hacia la carretera que conecta Reynosa con Matamoros. Apenas había recorrido 3 kilómetros cuando, en un tramo oscuro y poco transitado, dos vehículos les cerraron el paso. Lo que sucedió en los siguientes 90 segundos fue una ejecución militar. Según el informe forense de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, se efectuaron al menos 70 disparos. Armas de alto calibre. AK-47 y AR-15. Los atacantes no dispararon al azar. Concentraron el fuego en el lado del conductor y en los asientos traseros. Valentín recibió al menos 20 impactos. Su primo Fausto, 18. El representante Ballesteros murió en el acto con 15 balazos. El conductor, milagrosamente, sobrevivió con heridas graves. Los atacantes no robaron nada, no revisaron la camioneta, no dejaron mensajes. Simplemente dispararon, verificaron que las víctimas estuvieran muertas y desaparecieron en la noche. Pero hay un detalle que las autoridades nunca explicaron satisfactoriamente. Los atacantes sabían exactamente qué vehículo era, qué ruta tomaría y en qué momento estaría vulnerable. Alguien les había dado información precisa, alguien del círculo cercano. La noticia del asesinato de Valentín Elizalde sacudió México. Los medios nacionales abrieron con la historia. Las especulaciones comenzaron de inmediato. ¿Quién había ordenado el crimen? ¿Por qué? ¿Fue por una canción? ¿Por una deuda? ¿Por una mujer? Las teorías se multiplicaban mientras el cuerpo de Valentín era trasladado a Sonora para su funeral. La Procuraduría de Tamaulipas abrió una investigación, pero desde el principio todo indicaba que el caso nunca se resolvería. Los testigos se negaban a declarar. Los videos de seguridad del evento desaparecieron. Las cámaras de tráfico en la zona estaban fuera de servicio esa noche, y los vehículos de los atacantes nunca fueron encontrados. En marzo de 2007, apenas 4 meses después del asesinato, la Procuraduría cerró oficialmente la investigación. Sin detenidos, sin sospechosos identificados, sin líneas de investigación abiertas.
El caso Valentín Elizalde se archivó como uno más de los miles de crímenes sin resolver en México. Pero la familia de Valentín nunca aceptó esa versión, y con el tiempo comenzaron a surgir testimonios inquietantes. En 2012, un exmiembro de los Zetas que se acogió al programa de testigos protegidos hizo una declaración explosiva ante autoridades estadounidenses. Según su testimonio, el asesinato de Valentín Elizalde había sido ordenado directamente por Miguel Treviño Morales, el Z40, entonces líder operativo de los Zetas en Tamaulipas. La razón: Valentín había cantado Mis tres animales en territorio Z. Para Treviño, eso era una declaración de lealtad al cártel de Sinaloa, su enemigo mortal. Una falta de respeto imperdonable, una provocación que no podía quedar sin respuesta. Pero el testimonio incluía un detalle aún más perturbador. El informante aseguró que Valentín había sido advertido personalmente por emisarios de los Zetas 2 semanas antes del concierto en Reynosa. Le dijeron que si pisaba Tamaulipas no saldría vivo. Valentín, según el testigo, respondió que él no se dejaba intimidar por nadie. Esa respuesta le costó la vida. El testimonio nunca fue verificado de forma independiente. Miguel Treviño fue capturado en 2013, pero nunca fue formalmente acusado del asesinato de Valentín Elizalde. El caso permaneció cerrado en México. Las autoridades estadounidenses no pudieron actuar porque el crimen ocurrió en territorio mexicano, y el testigo protegido desapareció del sistema judicial antes de que pudiera declarar públicamente. Pero en 2018, una nueva filtración de documentos de la DEA reveló algo inquietante. Según interceptaciones telefónicas de 2006, efectivamente hubo comunicaciones entre células de los Zetas en Reynosa coordinando una operación de alto perfil para la noche del 25 de noviembre. Las transcripciones mencionaban específicamente el cantante y después del show. La pregunta es, si las autoridades estadounidenses tenían esa información en 2006, ¿por qué nunca se compartió con México? ¿O sí se compartió y fue deliberadamente ignorada? Casi 2 décadas después, existen 3 teorías principales sobre el asesinato de Valentín Elizalde. La primera, y más aceptada, es la teoría del narco. Valentín fue ejecutado por los Zetas como castigo por cantar corridos dedicados al cártel de Sinaloa en territorio enemigo. Esta teoría está respaldada por el testimonio del testigo protegido, las interceptaciones de la DEA y el modus operandi del ataque. Profesional, rápido, sin testigos. La segunda teoría apunta a una venganza personal. Algunos investigadores independientes sugieren que el asesinato pudo estar relacionado con una disputa amorosa. Valentín, según esta versión, había tenido una relación con la pareja de un operador del crimen organizado. El ataque habría sido una venganza disfrazada de ejecución por narcocorridos. Esta teoría, sin embargo, carece de evidencia sólida. La tercera teoría es la más oscura. Sugiere que Valentín fue eliminado por su propio círculo cercano por disputas económicas. Según esta versión, el cantante había descubierto desfalcos en su empresa y amenazó con tomar acciones legales. Alguien de su equipo habría filtrado su ubicación y ruta ni sicarios a cambio de dinero. Esta teoría explicaría la precisión quirúrgica del ataque y la desaparición de evidencias. Cada teoría tiene defensores. Ninguna ha sido probada. En 2022, 16 años después del crimen, el periodista de investigación Héctor de Mauleón publicó documentos hasta entonces inéditos del caso. Entre ellos, fotografías forenses nunca difundidas, testimonios sellados y un informe interno de la Procuraduría de Tamaulipas que admitía irregularidades graves en la investigación inicial. Según ese informe, la escena del crimen fue contaminada deliberadamente. Vehículos oficiales pasaron sobre casquillos de bala. Testigos fueron amenazados para que no declararan. Y existe un registro de que al menos 3 policías municipales de Reynosa estuvieron en la zona del ataque minutos antes de que ocurriera, sin razón aparente. Más inquietante aún, el informe menciona que se recuperó un teléfono celular en la escena que no pertenecía a ninguna de las víctimas. Ese teléfono contenía mensajes de texto de los días previos que coordinaban el operativo. El dispositivo fue ingresado como evidencia, pero desapareció del almacén forense 3 semanas después. En 2023, un documental independiente entrevistó al conductor que sobrevivió al ataque, Mario Mendoza. Por primera vez en casi 2 décadas, Mendoza me habló públicamente. Su testimonio fue escalofriante. Aseguró que reconoció a uno de los atacantes. Era un expolicía de Reynosa que había trabajado como seguridad en eventos musicales. Mendoza presentó su testimonio ante autoridades federales. Hasta la fecha no han habido seguimiento. El asesinato de Valentín Elizalde no fue un crimen aleatorio. Fue una ejecución planificada, coordinada y protegida por un sistema que eligió mirar hacia otro lado. Casi 20 años después, ningún culpable ha sido llevado ante la justicia. Ninguna autoridad ha asumido responsabilidad por las irregularidades en la investigación.
y las familias de las víctimas siguen esperando respuestas que probablemente nunca llegarán. Pero hay una pregunta que nadie ha podido responder satisfactoriamente. Si Valentín sabía que su vida estaba en peligro, si había recibido amenazas directas, si le advirtieron que no fuera a Reynosa. ¿Por qué decidió ir de todas formas? ¿Fue valentía? ¿Orgullo? ¿O sabía algo que nosotros aún desconocemos? Esa noche de noviembre de 2006, Valentín Elizalde no solo perdió la vida, perdió la oportunidad de contar su versión de la historia. Y esa quizás sea la mayor tragedia de todas.